don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 61 al 65. La tripulación gritó de emoción. Ganó, realmente ganó. Jajaja, esto es genial. Ese bastardo despistado finalmente murió. Vitoreó Kimaru. No morimos a manos del monstruo marino, pero casi morimos por culpa de este ninja a sueldo, esto es inaudito. Estaba muerto de miedo justo ahora, pensé que hoy era el fin. Dijo otro marinero. Hermanito, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. El capitán Kurei salió corriendo de la cabina, abrazando a Yuga Shigeo con fuerza, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara en agradecimiento, casi arrodillándose para hacerle una reverencia. Gracias. Tenma y Akana, de Oshigakure, también hablaron. Si no fuera por ti, la reputación de Oshigakure habría sido destruida por este hombre, e incluso si muriéramos, nadie sabría que nos mató. Así es, así es. Habría culpado a los piratas. Dejar a alguien así en tu aldea Shinobi sería peligroso. Los demás intervinieron. De verdad, muchas gracias. Todos rodearon a Yuga Shigeo y lo miraron con admiración. Incluso Kimaru fue elogiado por todos, y la gente decía que si no fuera por su amabilidad al permitir que este niño abordara el barco, no habrían sobrevivido hoy. Mientras todos elogiaban a Yuga Shigeo, de repente una voz fría surgió de la espesa niebla. Oye, deja de hablar. ¿Nos llevas a tomar el aire? La voz profunda y hueca surgió de la niebla como un fantasma del infierno, poniendo los pelos de punta a todos. Mirando hacia atrás, el mar estaba envuelto en niebla y un sinnúmero de monstruos marinos corrían hacia la concha. Todos, al suelo. Gritó el capitán Kurei con fuerza. La imagen de un marinero siendo arrebatado por los monstruos marinos aún estaba fresca en su memoria, y no quería que nadie más muriera. Ante su grito, todos, excepto Yuga Shigeo, se agacharon rápidamente. Los tentáculos de los monstruos marinos pasaron zumbando, sin atrapar nada. Todos se aferraron fuertemente al barco, dándose cuenta de que habían estado tan ocupados celebrando la derrota del traidor que se habían olvidado de que los piratas todavía estaban al acecho cerca. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos alguna posibilidad hoy? Gritó un marinero aterrorizado, ya mojado. Sin el grito del capitán, lo habrían arrebatado. No digan tonterías, debemos aguantar. El capitán Kurei intentó animarlos. Miró a Shigeo, que flotaba en el aire. Toda su esperanza estaba puesta en él. Shigeo cerró los ojos, percibiendo el entorno. A lo lejos, en el esquife pirata oculto entre la niebla, 3 piratas sonreían con arrogancia. Uno de ellos bebía de una botella de sake mientras observaba el mar. Era evidente que era él quien mantenía la niebla. Mientras tanto, el conche emitió violentos crujidos cuando varios monstruos marinos se aferraron a su casco, sacudiéndolo violentamente. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Ayúdenos!, gritaron los marineros. Tenma y Akana se apresuraron hacia adelante, luchando contra los monstruos que enredaban el barco. Al ver esto, la ira de Shigeo se encendió. Sus manos formaron sellos y, con una ráfaga de velocidad, se lanzó desde el cielo. Raiton, Raibumanten, liberación del relámpago. Tormenta eléctrica sobre los cielos. De su mano salieron disparados rayos dentados que partieron el cielo y golpearon la superficie del océano. Z. El mar se agitó con violencia, y los monstruos chillaron y se agitaron mientras la electricidad los atravesaba. Incluso quienes se aferraban al casco del barco se soltaron y se retiraron a las profundidades. La visión de innumerables monstruos marinos hirviendo en las aguas electrificadas hacía que el mar pareciera una olla de caldo hirviendo.
¿Qué? Imposible. Ni siquiera Reiton debería tener semejante poder. Los piratas ocultos en la niebla quedaron atónitos. Ese niño ya se había sumergido en el mar, desapareciendo de la vista. Flotando en la superficie estaban los cadáveres de innumerables criaturas marinas. Mató a todos los pequeños con un solo jutsu. Un shinobi errante con un extraño protector en la frente casi se queda boquiabierto. Otro pícaro de Kirigakure se volvió hacia su camarada. Tajiri, cancela el cuchillo Senojutsu, técnica de invocación. Si el pulpo jefe resulta herido, tendremos enormes pérdidas. De ninguna manera. Mi jefe pulpo ha gobernado estos mares por más de una década. No puede ser asesinado por un niño. De ninguna manera. El hombre bajo, Tajiri, miró el agua con tristeza. Nunca antes nadie había aniquilado a tantas de sus invocaciones con un solo jutsu. Afortunadamente, el jefe pulpo estaba bien, de lo contrario se habría vuelto loco de rabia. En ese momento, el mar rugió y un enorme pulpo, 5 o 6 veces más grande que la caracola, surgió del agua, agitándose sus monstruosos tentáculos como si quisiera destruirlo todo. Todos a bordo del conch se quedaron mirando con incredulidad. ¿Qué es esto? Kami-sama, es demasiado grande. Incluso los otros dos piratas escondidos en la niebla se quedaron boquiabiertos. Habían trabajado como piratas durante años y nunca habían visto al pulpo jefe en persona. Sus crías siempre habían bastado para destruir barcos. Hoy lo vieron por primera vez. El enorme pulpo dio una voltereta en el aire, pero de repente, desde el interior de su cuerpo, una explosión lo atravesó, destrozando su enorme figura, incluyendo sus gigantescos ojos. Solo sus patas se crisparon mientras colgaban afuera. Mi jefe pulpo. Gritó Tajiri, abalanzándose furioso. Te mataré. Se lanzó hacia Shigeo, pero Shigeo lo devolvió con una única técnica Suiton, liberación de agua. A pesar de sus poderosas invocaciones, las habilidades de Tajiri eran débiles. El ataque Suiton lo dejó forcejeando, tosiendo mientras miraba fijamente a Shigeo, solo para ver una afilada hoja Shoton, liberación cristal, formándose en la mano de Shigeo, apuntando directamente a su garganta. Cuando la niebla se disipó, los otros dos piratas ninjas cargaron hacia adelante. Tajiri, te salvaremos. Hemos dominado estos mares durante más de 10 años sin encontrar a nadie igual. Hoy, mostrémosle a este mocoso nuestro verdadero poder. Mátenlo. El hombre moreno y musculoso blandió los puños y cargó. ¡Cuidado! Gritaron a gritos muchos tripulantes en el conch. Akana y Tenma, al ver a Shigeo luchando solo contra 3 enemigos, saltaron del barco para ayudar. Pero el corpulento hombre de piel oscura asestó un puñetazo directo a la cara de Tenma, mientras que el pirata esquivó hábilmente los pocos jutsus de Akana usando Suiton, liberación de agua. Entonces, Akana fue arrastrada directamente al mar. Al ver esto, Shigeo usó inmediatamente Shoton, liberación cristal, atravesándolo directamente para acabar con la vida de Tajiri en un instante. Luego, retiró el chakra bajo sus pies y se hundió en el mar, persiguiendo a Akana. En el agua, todo estaba borroso. El ninja Suiton mezcló una extraña niebla en el agua del mar, intentando obstaculizar la visión de su oponente. Pero lo olvidó. Shigeo no podía ver nada. Todo lo que percibía durante el día era una imagen proyectada en su mente a través del sistema de espejos. Así que el agua de mar, agitada por la niebla, no podía bloquearlo. Tan pronto como entró al agua, Shigeo inmediatamente se fijó en el ninja rebelde de Kirigakure y cargó contra él. El enemigo ya se preguntaba por qué este niño siempre mantenía los ojos cerrados. Al encontrarse cara a cara con él, se sorprendió al descubrir que estaba ciego. El pícaro agarró el cuello de Akana, sus ojos llenos de amenazas. Pero al instante siguiente, Suiton surgió de todas direcciones, como si fueran espadas deteniéndose justo frente a él. Frente a él, el rostro del niño era como el hielo, como si no le importara en absoluto la vida de la kunoichi en brazos de su enemigo. PFFT. Justo cuando el pícaro dudaba si su rehén podía amenazar a su oponente, una espada de agua de chakra se clavó en su espalda. El intenso dolor lo paralizó.
Al instante siguiente, la mujer que estaba en sus manos fue apartada, y cuando intentó alcanzarla, las hojas de agua de chakra circundantes lo rodearon por completo. Quería usar a Suiton para escapar, pero las cuchillas de agua lo tenían clavado. Si se movía, aunque fuera un poquito, se le clavarían en el cuerpo. En ese momento, un chorro de agua lo levantó a la superficie. Se preguntó por qué este chico no lo había matado cuando tuvo la oportunidad. Al otro lado, Shigeo sacó a Kaana del mar. Tras recuperar el aliento, dijo: «Gracias, me salvaste otra vez». Con un solo movimiento, Shigeo la arrojó de espaldas sobre la concha y dijo: «Ustedes vayan primero. Déjenmelo a mí». El capitán asintió con fuerza. «Puedes volar. Creo que pronto nos alcanzarás. Debes venir tras nosotros. De verdad que te lo agradezco, muchísimas gracias». Al terminar sus palabras, Kurein, el capitán, no se atrevió a demorarse. Rápidamente ordenó al barco zarpar. Decidió irse inmediatamente por dos razones. Primero, porque confiaba en la fuerza de Shigeo, y segundo, porque temía que los piratas no fueran solo 3 hombres y pudieran tener refuerzos. Si 3 ya eran tan difíciles de manejar, entonces si llegaban refuerzos, incluso con un niño divino protegiéndolos, seguramente todos morirían. Así que irse rápido fue ayudar al chico en lugar de hundirlo. Esa fue la decisión más sabia. Mientras tanto, el pirata Dai seguía enredado con Tenma. Tenma no era rival para él, y en la pelea, accidentalmente recibió un fuerte golpe, escupiendo sangre. Por suerte, Shigeo llegó justo a tiempo para bloquear el siguiente ataque de Dai, dándole un respiro. «Capitán Tenma, su misión es proteger el barco mercante. Por favor, apresúrese y alcance al conch», dijo Shigeo mientras intercambiaba golpes de taijutsu con el bruto de piel negra. A pesar de su pequeño tamaño, Shigeo se movía con increíble velocidad y fuerza. Incluso contra el experto en taijutsu, no mostraba ninguna desventaja. Al ver esto, Tenma asintió. «Entonces te dejo esto a ti, hermanito. Si no fuera por la presencia del niño, la gente del conch ya habría perecido». Tenma no se atrevió a quedarse más tiempo y se apresuró a perseguir el barco. En el mar, Shigeo luchó contra el pirata de tipo poder, mientras que el otro, Minamo, estaba rodeado por las espadas de agua de chakra, preguntándose cómo escapar. Quedó herido sobre la superficie del agua, incapaz de moverse sin correr el riesgo de ser derribado. ¿Quién era exactamente este chico? Podía luchar sin perder la técnica de la espada de agua. Increíble. Minamo lamentaba que, como ninja rebelde de Kirigakure, solo dominara Futon, elemento viento, y Suiton. Si tan solo tuviera Katon, elemento fuego, podría contrarrestar estas espadas. Pero no tenía afinidad con el fuego. Nunca había visto un jutsu como este. Que él supiera, el arma de Suiton era la fuerza bruta. Había oído que Futon creaba cuchillas de viento, pero nunca imaginó que Suiton pudiera formar cuchillas de agua. A primera vista, parecían corrientes de agua inofensivas. Pero él sabía que estas cuchillas de agua eran letales. Un movimiento en falso y lo cortarían en pedazos. ¿Cómo era posible? Había entrenado a Suiton durante más de 20 años, y era la primera vez que veía tal maestría. Esta era una técnica desarrollada por el propio Shigeo, que requería un increíble control y reservas de chakra. De lo contrario, ni siquiera sería posible mantener corrientes en el aire, y mucho menos convertirlas en espadas. Comparado con Futon, Kase no Yaiba, espada de viento, Suiton, Mizu no Yaiba, espada de agua, era mucho más difícil. Pero Shigeo lo dominaba por completo. PFFT-A. Por un lado, Shigeo remató al pirata Dai, lanzándolo por los aires con una patada antes de atacar con Raiton, liberación relámpago, dejándolo crujiente y arrojándolo al mar. Luego se giró para encarar a Minamo, quien seguía atrapado. Flotando en el aire, Shigeo preguntó: «Escuché que llevas más de 10 años vagando por este mar. Debes haber reunido muchos tesoros. Hoy te daré 2 opciones. Tu dinero o tu vida». Sus grandes ojos inocentes parpadeaban con ternura, y su voz infantil sonaba casi tierna.
De no ser por la intención asesina de sus palabras, nadie creería que un niño de 6 años amenazaba a un pirata sanguinario por dinero. Tartamudeó Minamo, mirando al niño como si fuera un monstruo marino dispuesto a devorarlo. ¿Por qué? ¿Quieres morir? No te preocupes, aunque mueras, aún puedo extraer la información que quiero de tu cadáver. Después de decir eso, Shigeo extendió su mano hacia la cabeza del hombre. Este movimiento asustó tanto a Binsui que encogió el cuello. Con solo esa esquiva, los 3 Suiton Suihiri, liberación agua. Cuchillas de agua, a su lado se clavaron directamente en su cuerpo, cortándole la carne como si fueran cuchillos. Jefe, perdóname. Bien, te llevaré. Por favor, perdóname la vida. Si tu tesoro me satisface, naturalmente te perdonaré la vida. Pero si intentas engañarme con nimiedades, te haré rogar por la muerte. Con un gesto de la mano de Shigeo, los 3 Suiton Suihiri, cuchillas de agua, cayeron al mar. Al mismo tiempo, agarró al hombre por el cuello y lo levantó por los aires. Al mirar el barco concha a lo lejos, el cadáver flotante del monstruo marino y los cuerpos de sus compañeros muertos, Binsui solo pudo suspirar amargamente. Si hubieran sabido que se encontrarían con un niño tan monstruoso hoy, jamás habrían atacado ese barco mercante. Ahora todo había terminado. El tesoro que habían acumulado durante más de 10 años, sin siquiera disfrutarlo, iba a ser entregado a este niño. Hermanito, ¿qué tal si hacemos negocios juntos? El comercio pirata es enormemente rentable. Todo el dinero que quieras en el futuro, lo obtendrás. ¿Sabes cuánto vale la carga de un solo barco mercante? Al menos varios millones. Si hacemos incursiones 3 veces al mes, haremos una fortuna enorme en un año. Y si nos topamos con un barco de pasajeros, podemos secuestrar gente. Si son nobles adinerados, el rescate será aún mayor. Esto es mucho más rentable que cazar recompensas. Colgando en el aire por el cuello, Binsui habló en voz baja, intentando persuadirlo. 2 de sus compañeros ya estaban muertos. Incluso si compartía el tesoro solo con este niño, seguía siendo más que si lo compartían 3 hombres. Pero si quería una parte, tenía que convencer a este astuto chico de ponerse del mismo lado. Por eso sugirió unir fuerzas como piratas. ¿Cuántos años llevas siendo pirata? Preguntó Shigeo, mirándolo. De 13 años, respondió el hombre. ¿Y dónde está escondido tu tesoro? Shigeo apretó más su cuello, y sus ojos fríos brillaron intensamente. Intentando reclutarlo. ¿De verdad este hombre se creía un niño? Te llevaré. Ve al sur, a la cueva de la isla central de Sanlie, respondió Binsui apresuradamente. Mirando al niño que lo sostenía, se preguntó, ¿habría aceptado convertirse en pirata o no? Al llegar a la isla central de Sanlie, Binsui intentó buscar una oportunidad de escapar mientras caminaba, pero sus heridas eran demasiado graves. Sumado al agudo ingenio del chico, no tuvo ninguna posibilidad. La cueva está bajo el agua. Necesitamos bucear. Binsui miró a Shigeo con ojos llenos de ansiedad. Ese tesoro era el resultado de más de una década de esfuerzo. Dárselo a un niño. Una vez habían aterrorizado estos mares como temibles piratas, pero ser derrotados por un solo niño, era increíble. Aún tenía oportunidad de cambiar las tornas. Su mente daba vueltas mientras buscaba la manera de matarlo. Los 2 se sumergieron en el mar, nadando durante aproximadamente un cuarto de hora. Tras pasar arrecifes y algas, finalmente apareció una cueva ante ellos. Shigeo miró hacia la entrada y luego de nuevo a Binsui. No habló bajo el agua, pero su mirada era sospechosa. Binsui señaló hacia la cueva, asintiendo para indicar que era el lugar. Sus ojos brillaron con picardía mientras apretaba el puño dentro de la manga. Si tuviera la oportunidad, mataría a ese chico. Tú primero. Hizo un gesto Shigeo. Binsui dudó, pero luego asintió y se lanzó primero. Shigeo lo siguió. Con un fuerte estruendo, una enorme roca selló la entrada de la cueva. Shigeo oyó el sonido del agua corriendo y nadó rápidamente hacia arriba, pero Binsui ya no estaba. Cuando Shigeo salió a la superficie, lo que vio frente a él lo sorprendió.
Aunque la caverna estaba completamente oscura, sus ojos ya se habían adaptado. El hedor a cadáveres en descomposición impregnaba el aire. En un rincón, se apilaban huesos, con algunos cuerpos frescos entre ellos. Ayúdanos, por favor, sálvanos, voces débiles vinieron de la oscuridad. Al girarse, Shigeo vio a varias personas frágiles encarceladas en jaulas de hierro, todas enfermas y cerca de la muerte. ¿Quién eres?, preguntó Shigeo, escaneando la caverna. Parecía que se trataba de una cueva subterránea dentro de la isla Sanlie, un espacio hueco sobre el nivel del mar excavado en la montaña. Somos rehenes capturados por los piratas. Si nuestras familias no pagan el rescate, moriremos aquí, respondió alguien en la oscuridad. Shigeo entrecerró los ojos. Aunque paguen, no sobrevivirás. Sí, todos murieron. Todos están muertos. No podemos aguantar mucho más, dijo el prisionero con desesperación. Hemos terminado, pero por favor, mi señor, al menos salve a nuestra joven dama. Llévela de vuelta a la aldea de la niebla. El jefe de la aldea seguramente lo recompensará. Lo que pida, él se lo dará. No soy un pirata. Shigeo encendió una antorcha y luego prendió fuego a las demás antorchas de la caverna. Cuando la luz llenó la cueva, los cautivos finalmente lo vieron con claridad. No era uno de los piratas de la isla Sanlie. Era solo un niño, de apenas 1 metro de altura, que aparentaba solo 5 o 6 años. Los cautivos quedaron estupefactos. Era hijo de un pescador de una isla cercana, que había llegado allí por error. Un niño. Pequeño, ¿cómo entraste aquí? Date prisa y vete, no te quedes. Esta es la guarida de los piratas, sal. Instó un anciano. Los demás también se pusieron tensos. Ya habían tenido la mala suerte de ser atrapados. Si este niño también caía en manos de piratas, simplemente se encaminaría hacia la muerte. Rápido. Apaguen las antorchas y salgan y... instaron los demás, ansiosos, con el cuerpo temblando de miedo. Tíos, tías, ¿puedo preguntarles algo? Justo antes de que yo llegara, salió un pirata de aquí. Shigeo ahora estaba más preocupado por encontrar el paradero de Binsui. No lo sabemos. Justo ahora todo este lugar estaba completamente oscuro. No vimos nada. ¿Pero qué hace una niña como tú preguntando eso? Date prisa y sal de aquí. Si esos 3 demonios que matan sin pestañear regresan, perderás la vida. El grupo tembló por todos lados, como si los piratas asesinos pudieran aparecer en cualquier momento. En ese momento, desde el interior de una jaula se escuchó la voz de una niña llorando. Hermano mayor, será mejor que te vayas rápido. Si los piratas vuelven, será peligroso. Shigeo entonces notó que, protegida por varios adultos, había una niña de unos 4 o 5 años. Sus rasgos eran delicados como el jade tallado, sus hermosos ojos rebosaban lágrimas. Con el cabello negro cayendo en cascada, aunque parecía frágil y enfermiza, seguía siendo muy linda. Shizuka-sama, por favor, no se preocupe. No se preocupe, la traeremos de vuelta sana y salva a la aldea Nadeshiko. La consolaron rápidamente los adultos. ¿Qué? ¿La aldea Nadeshiko? No dijiste que era Kirigakure hace un momento. ¿Por qué es Nadeshiko ahora? Los ojos de Shigeo se abrieron de par en par al ver a la niña en la jaula. Los adultos la acababan de llamar Shizuka-sama, ¿sería realmente Nadeshiko Shizuka? La de figura imponente, ojos grandes, ninjutsu potente, quien, gracias a Jiraiya-sensei, tendría una futura promesa de matrimonio con Naruto. Niño, antes dijimos pueblo Nadeshiko, debes haber escuchado mal, respondió uno de los adultos. Shigeo asintió y su mirada volvió a posarse en Shizuka. No se preocupen, volveré pronto a salvarlos. Deben tener hambre, ¿verdad? Toma estas pastillas de soldado. Ah, hay otra salida. Mientras hablaba, Shigeo entregó las raciones militares a los adultos. Sí. Sigue esta pared de roca hacia arriba. Cuando sientas el viento, sigue su dirección. Encontrarás la entrada a la cueva. Pero ten cuidado, hay trampas.
respondió alguien. Niño, ¿puedes abrirnos esta jaula de hierro? Si nos ayudas, te daremos una gran recompensa. Preguntó un hombre mayor desde el interior. Puedo, pero no ahora. Espera un poco más, vuelvo pronto, y dijo Shigeo antes de darse la vuelta y marcharse. Dentro de la jaula, alguien suspiró. Fuimos ingenuos al depositar nuestras esperanzas en un niño. ¿Cómo podría ser posible? Si sale vivo, ya es suficiente. ¿Cómo podría salvarnos? Otros también suspiraron. Cierto, si escapamos y nos atrapan esos 3 piratas, sufriremos un destino peor que la muerte. Suspiró, ¿será esta cueva el fin de nuestras vidas? Ya no tenían esperanza, así que repartían pastillas para los soldados para mantenerse. Aunque eran pequeñas, las dejaban aguantar 2 o 3 días más. Esos 3 crueles piratas ya habían matado a todos los demás a bordo. Solo estos pocos sobrevivieron gracias a su fuerza física y a su ninjutsu. En cuanto a si podrían vivir para ver la libertad de nuevo, dependía del destino. Shigeo encontró la salida. Ignorando la trampa, destrozó la abertura de un solo puñetazo y salió. Las 3 islas divididas se extendían frente a ellos, 3 islotes separados por el mar. Shigeo estaba en la orilla, usando su sistema de espejo para percibirlo todo. Aparte de las personas atrapadas en la cueva, no había nadie más en la isla central. Eso significaba que Binsui debía de haberse ido a otra. Con ese pensamiento, Shigeo realizó una transferencia dimensional y llegó a la isla 1. En el acantilado había 2 casas, pero estaban vacías. Se teletransportó de nuevo y apareció en la isla 3. Pronto, Shigeo percibió la presencia de Binsui. El pirata estaba ocupado en una cueva oculta. Usando Yointon no Jutsu, técnica de la roca oculta, Shigeo se fusionó con la montaña. En el interior, montones de tesoros se alzaban formando colinas relucientes. Oro y plata llenaban la caverna. Binsui, nervioso, empaquetó el botín en pergaminos, con el sudor goteando de su frente. No, y debo llevarme todos mis tesoros de años. No puedo dejarle nada a ese monstruo. ¿Qué clase de niño era ese? En toda mi vida nunca había visto a un niño de 5 o 6 años con tanta fuerza y aterrador, y murmurando, selló cofre tras cofre para formar pergaminos. Tras almacenar 8 o 9 docenas de cajas, contempló los montones de tesoros restantes, con lágrimas en los ojos de frustración. Nunca pensé que tanto dinero pudiera ser una carga tan pesada. Es una pena dejarlo atrás, pero si me quedo más tiempo, ese mocoso podría venir. Tengo miedo, se agarró la cabeza, casi desmoronándose, murmurando una y otra vez, luego suspiró y siguió trabajando. La codicia no tenía límites. Mientras trabajaba febrilmente, una corriente de aire frío inundó la cueva. Sorprendido, Binsui abrazó con fuerza su pergamino y examinó la cueva, pero no apareció nadie. Tras frotarse los ojos y tranquilizarse, volvió a trabajar. Trabajó más duro y más rápido, sellando más joyas. Sin ser visto, un niño colgaba boca abajo del techo de la cueva. Los grandes ojos de Shigeo lo miraron fijamente, luego se dio la vuelta y se recostó tranquilamente en una roca saliente, bostezando antes de cerrar los ojos. Binsui creyó oír algo, pero a la tenue luz del fuego no vio nada. No tengas miedo, es imposible que encuentre este lugar. Y la trampa de la entrada no ha explotado. No está aquí. Sigue, sigue, murmuró, esforzándose por calmarse. Finalmente, tras caer la noche y cambiar de antorcha 3 veces, Binsui selló hasta la última moneda con docenas de pergaminos. Incluso se llevó la plata escondida en las madrigueras de ratas. Agotado, se desplomó, con lágrimas corriendo, luego metió los pergaminos en su mochila. Por fin, puedo irme. Pero antes, mataré a esa gente de la isla central. Ese mocoso quiere nuestro tesoro. Me aseguraré de que no reciba ni una sola moneda. Junio se dio la vuelta, listo para salir, pero cuando miró hacia atrás, vio una pequeña figura parada detrás de él, que llegaba solo hasta su abdomen. ¿Tu tesoro? ¿Te atreves a decir que es tuyo? ¿Cuántas vidas se cobraron por ese dinero?
Este dinero no es de nadie, y mucho menos de bandidos como tú. El pirata Binsui retrocedió varios pasos, asustado. Ese chico, cuando había entrado. ¿Tú, cómo entraste? Las trampas de la entrada nunca sonaron. Dotón, liberación de la tierra, y Wagakure, oculto en las piedras. ¿Por qué necesitaría usar la entrada? Junio frunció el ceño con frialdad, con una mirada penetrante mientras miraba fijamente al hombre despiadado. Ya se había dormido antes. Si no hubiera sido por esas palabras sobre matar a todos para silenciarlos, no habría despertado. Pero como perturbaron su sueño, pagaría el precio. Bandido. Este tesoro se ganó con mucho esfuerzo. ¿Por qué deberíamos dártelo? Gritó Binsui, intentando formar sellos con las manos. Pero sus brazos aferraban un enorme bulto con demasiada fuerza como para soltarlo. Dudó. Si soltaba el paquete, el chico podría llevárselo. Si se lo quedaba, no podría luchar. Atrapado en este dilema, fue demasiado lento. La pequeña mano de Junio ya lo había tocado. Shoton, Shinkei Dansetsu Shinka, liberación de cristal. Cristalización que corta nervios. Era uno de los jutsus más dolorosos. Cristalizar nervios en fragmentos. Junio solía usarlo para castigar a los villanos. Un pirata me llama bandido. ¿Debería sentirme orgulloso o avergonzado de robarles a los ladrones? ¡Qué ridículo! Matas a inocentes en la isla Nakajima y sigues hablando de razón. Me encerraste, esperando que muriera. Si alguien me quería muerto, ¿por qué debería perdonarte la vida o discutir contigo? De un tirón, Junio le arrebató el paquete. En tu mundo, la fuerza decide. Entonces, hoy, decido. Esto es mío ahora. Binsui se retorcía de dolor. Por favor, joven amo, perdóname. No debería haber matado a tantos. Lo siento, perdóname. Detén el dolor, te lo ruego. Su sufrimiento fue completamente culpa suya. Si se hubiera soltado antes, podría haber escapado. A Junio no le importó. Los cadáveres que cubrían la cueva habían sufrido mucho más. Comparado con 1000 cuchilladas de los muertos, esto era compasión. Se dio la vuelta y se alejó. Binsui gritó. Monstruo. Morirás de una forma horrible. Antes de que la última palabra saliera de su boca, el mokutón, liberación de madera, de Junio selló sus labios. ¿Quieres una muerte rápida? Ni hablar. ¿No dijiste que este tesoro era tu premio? Entonces quédate aquí con los cadáveres y presúmelo. Junio guardó el paquete en su pergamino, luego usó CHM Karu Iwa no Jutsu, técnica de roca ultraligera, para levantar a Binsui y llevarlo afuera. En la isla Nakajima, entró en la cueva donde se encontraban los rehenes. El hedor a cadáveres en descomposición lo azotó. Junio frunció el ceño. Estos piratas eran retorcidos. Ni siquiera arrojaban los cuerpos al mar. Los apilaban como trofeos, como si presumieran de sus bajas. Junio arrojó a Binsui sobre el montón de cadáveres. 3 días de este dolor te habrían matado. Ahora experimentarás lo que soportaron tus víctimas. Las antorchas crepitaban. Los prisioneros enjaulados vieron la escena y se quedaron boquiabiertos. Es el chico. Regresó con un pirata. Es Binsui. El más cruel. Mátenlo. Mátenlo. Binsui se convulsionó entre los cadáveres. Los cráneos parecían mirarlo fijamente, el aire rancio lo asfixiaba, la luz del fuego moldeaba los huesos en formas aterradoras. No, no. Sollozó, forcejeando, pero Mokutón lo ató con fuerza. Junio se volvió hacia la jaula, la abrió con un tirador de madera y liberó a 7 u 8 prisioneros. Hicieron una profunda reverencia. Hermanito, gracias, muchísimas gracias. No hace falta. Vámonos de aquí. Junio los ayudó a levantarse, mientras otros se acercaban. ¿Y los otros 2 piratas? Si solo muere este, los demás serán un problema. Uno tiene un taijutsu feroz, el otro invoca un monstruo marino. Si están cerca. Junio sonrió con calma. No te preocupes. Ya están muertos. Vámonos a casa. Los aldeanos rescatados estaban atónitos.
Este niño podría llevarlos de regreso a casa. Durante todo el camino, Shizuka se aferró a Junio. Junio Lee-san, vivo en la aldea Nadeshiko, al suroeste de la Tierra del Fuego. Ven conmigo. En nuestra aldea no se admiten hombres, pero si se lo digo a mi madre, te dejará quedarte. Por favor, ven a nuestra aldea. Te lo agradecerá como es debido. La pequeña Shizuka era adorable, sus grandes ojos se curvaban como lunas crecientes cuando sonreía. Junyon Lee-san, quiero un abrazo, señorita, eres una niña. No puedes dejar que un niño te abrace, le advirtió un anciano. ¿Por qué no? Nos salvó. Me casaría con él en agradecimiento, porque no puede abrazarme. Junyon Lee-san, abrázame. Ella corrió hacia adelante y lo envolvió con sus brazos. Si no ahora, cuando crezca, me casaré contigo para recompensarte. La ninja Nadeshiko entró en pánico y la apartó de un tirón. Ella rompió a llorar. Son todos malos. Sin regalos, sin recompensa, y no me dejan casarme con él. Están rompiendo las reglas. Ustedes son los verdaderos villanos. Final del capítulo.